Profe, ¿te crees Oh, me gusta Jeremy. que los encuentras existe, pero Jeremy la me clase cree. no creemos? Sí, muchos en la clase no me creen. Pero mi estudiante favorita, Aubrey, siempre me cree. Por eso me gusta No te Aubrey. creo. Porque Aubrey no sabe. Aubrey sabe muchísimo. No, porque yo... No. La semana pasada yo estaba muy perdido Sí. porque Aubrey no estaba en la clase. Yo siempre Oh, dije, ¿dónde está Aubrey? ¿Dónde está Aubrey? Yo necesito a Aubrey y ella no estaba. Oh, lo siento, profe. Pero un momento, tengo información muy importante. Estoy en México, pero no me gusta. Y tenía una situación terrible ayer. Yo fui a una isla y la isla se llama Isla Mujeres. Y entonces en mi mente Un momento, ¿Isla Mujeres? se llama Isla Mujeres, sí. Y en mi mente yo pensaba que es una isla de mujeres, ¿correcto? Porque se llama Isla Mujeres, pero fui a la isla, había hombres. Sí, por Hombres fuiste. Es y probablemente hombres bueno. y mujeres. Así que yo dije, el nombre de esa isla es una mentira, porque dice, se llama Isla Mujeres, pero es una isla con hombres y mujeres. Sí, es como tacos y más. Sí, yo recuerdo. Exactamente como esto. Mentira. ¿Qué tenían en tacos y más? Pues no tenía Hamburguesas, tacos. No tenían tacos. Hamburguesas. Sí, tacos solamente en la noche. sí. Si fuimos a tacos y más, pedimos un taco, dijeron, no hay tacos, pero dice tacos, Y mentira. más. Igual, fui a Isla Mujeres, yo dije, ¿por qué hay hombres aquí? La Porque tú isla se fuiste. llama Isla Tú fuiste. Mujeres, es algo muy malo. Entonces, ahora tú no le gusta. I don't know. Tengo una actitud, can you hear that? Attitude. Actitud muy negativa de México. Hay mucho sol. Nada más. Sol, Yo pensé sol que a y ti te sol. gusta. Un momento, yo pensé que a ti te gusta el sol. Demasiado Sí. sol en México. Tú Ay. debes venir a Arizona, no hay mucho sol hoy. Oh. Es un milagro. Bueno, pues para ahora. Y mucha otra cosa mala de México. Casi todo es playa. Playa y más playa. Buenísimo. No me ¿Profe? gusta. No. ¿Qué es el problema? Ok, no, este es completamente ridículo. Tú estás en México, es increíble. No me gusta ahora. Porque la isla se llama Isla Mujeres. Ridículo. No es una isla de mujeres. ¿Tu esposa sabía que tú fuiste a la Isla le Mujeres? dije, sí, ella sabe. Yo le dije, oh, yo fui con tu papá. Y Sí, o sea, él ¿y tú? reaccionó igual que yo. Él dijo, ¿por qué? Esa es una mentira. Es una isla de mujeres, pero no.
había hombres, había niños, había animales, mosquitos, había de todo. Pero ¿por qué se llama Isla Mujeres? Yo no entiendo. No importa, pero tú, bled, sangraste. Oh, you know, yeah, you can say sangraste. Yeah, you can say Oh, really? sangraste. You know, another thing, where they say it, they say, que salió sangre. Blood left you, te salió sangre. Sí, tú Pero te salió sangre porque tú me pegué la dolió. cabeza. Oh, yeah, pedí tu Me cabeza. pegué. Pegué. No pega, hit. Ya, pegué. Me pegué la cabeza. Sí. Tú pegas. Pero no fue nada. Yo fui a snorkel, pero y me dio un visor, ¿sabe visor? Visor, máscara, visor. Pero no me dio el tubo. Así que yo no fue excelente porque cuando tú estás snorkeling, tienes el tubo y puedes respirar. Pero yo no pude respirar porque no tenía el tubo. Es la primera vez en mi vida que voy a snorkeling sin el tubo. ¿Las otras personas tienen un tubo? Nadie en nuestro ¿Nadie? grupo, nadie. Oh, La ¿en compañía, ¿Qué? sí, la compañía no nos dio tubos. Qué ¿No? interesante. Otra cosa, Súper interesante. otra cosa negativa de México. Cosa número 1, la Isla de Mujeres tiene hombres. Cosa número 2, demasiado sol. Cosa número 3, no tubos. Y cosa número 4, demasiado playas. Playas, playas. Demasiado playas. Sí, Ridículo. No es posible. sí, no, es Sí. demasiado. Porque No. en todas partes hay playas, playas y más playas. Demasiado. Ok, profe, yo estoy ardante. ¿Ardanta? Harta. Harta. Es Yo estoy H-A-R. harta. Yo estoy harta con esto. Necesitamos hablar de Alberto inmediatamente porque tu actitud Sí. actitud es completamente ridículo. ¿Tú crees que mi actitud es un poco negativa de estar en México? Es ¿Un poco? muy negativa. Tú debes Yo estar quiero muy estar contento. en México y Sí. tú estás hablando que es terrible y no es bueno. Tú tienes suerte porque a muchas personas Sí. no pueden viajar ahora de COVID. Así que tú Sí. tienes mucha suerte. Pero Mucho ¿qué sol. piensan ustedes que hay demasiado sol? Profe, vivo en Reading y Kelsey vive en Arizona. Entonces, demasiado sol es normal. Sí. Pero yo estoy comparando México con Utah. Sí, pero todavía es... ¿Cómo se dice deal with it? No sé. Pero un momento, aprendí algo de español ayer. Oh, sí. ¿Recuerdan ustedes en el cuento de Alberto y la mamá? Hablamos de los lentes de la mamá, de los lentes del papá y de Alberto. Falsos. Los lentes falsos de Alberto. Yo no sabía si era las lentes o los lentes, pero ayer dijo, oh, aquí están los lentes. Y dijo los lentes, así que ahora sé. Los lentes Bueno.
es la forma correcta de hablar de las personas. Otra palabra es gafas. Tiene gafas. Sí, gafas del sol. Gafas de sol, sí, correcto. Sí. ¿Cuál qué prefieres tú, Kelsey? ¿Prefieres lentes o gafas? La palabra. ¿O ¿Cuál la es tu palabra? palabra preferida? Lentes. Las gafas Pues, o los lentes. los lentes, las gafas. ¿Tienes Pienso que una preferencia? sí, claro. Pienso que prefiero la palabra lentes, pero prefiero las gafas a los lentes. Es más fácil para recordar para mí. Sí, ¿qué prefieres? ¿Los lentes o las lentes? Las lentes. Me suena mejor a mí también, las Sí. lentes. Pero ahora, no más. No es correcto. Los Otra lentes. cosa de aprender. Otra cosa de aprender, correcto. Para mí, las lentes es más fácil. Los lentes no. Así que, ¿qué piensas tú, Tyler? ¿Tienes una opinión de la palabra preferida, los lentes o las gafas? No sé, no importa. No importa. No Parker, tengo. ¿tienes No. una opinión? ¿Tú tienes una opinión, los lentes o las gafas? No tengo opinión, profe. Nadie tiene una opinión. Probablemente Aubrey tiene una opinión. Yo tengo una opinión. Kelsey tiene una opinión de todo en el mundo. Gracias. Aún ella cree que mi experiencia ayer, ella piensa que fue una experiencia muy buena. Es ridículo. Era una experiencia horrible porque yo fui a la isla pensando que habría únicamente mujeres, porque la isla se llama Isla Mujeres y había hombres. Tú debes tener fuiste. gratitud. How do you Tú say debes Un complain? momento, tener profe. gratitud. Tú Sí. fuiste a la isla, entonces no es posible que hay solamente Sí. mujeres si tú estás. Gracias, Tyler. Yo pensaba que yo sería el primer hombre en la Pero Ridículo, no, isla. porque porque- yo sé de facto, I know for a fact. De that hecho, Yo sé de hecho que mi papá fue contigo. sí, entonces yo sería hombre número 1 y él sería hombre número 2, es obvio. Una Ridículo. situación muy clara, muy interesante. Así que, no sé. Ok, ¿quién quiere leer del cuento de la semana pasada? Yo lo tengo. La semana pasada. ¿Quién quiere? ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo en un momento. Yo puedo leer. Yes. Ok, Lo Aubrey tengo. va a leer. Ok, Aubrey puede Alright. leer. Sí. Fue la Ok, voz de un Aubrey momento. que oí. Oh, shh. Okay. In English, right? Sí. Okay. There's a man named Albert, right? Sí. Yeah. He's a man a little different. He's a little different man. He has an addiction. He has an addiction of taking chocolate to Leaving the chocolate. street for cats. Dejar leave. Oh, leaving. Okay. Shh. Perdón.
One of these cats is the cat Floyd. Floyd is a member of the family. Member of the family. Family's right. Yeah. Meaning Floyd's Okay. or Alberto's family. Okay. It's a very interesting family. The brother is named Willard. Willard is interesting because lots of people in the class think that he is a ladrón. Robber. Yo no sé. Robber. A robber. Okay. We don't know for sure, but it's a possibility. We don't know if he has robbed, if he has stolen clothes from Albert or not. Yeah. Many people believe that Albert. Okay, yeah. Many people believe that Albert lives in, what is that, sótano? Basement. Yeah, sótano. The basement. Okay. Oh, yeah. The basement. We don't know if there's evidence of this or not. We don't have. Witnesses. Is that testimonies? Witnesses? Okay. Testimonials or testimony, testigos or witnesses. Okay, there are no witnesses. Okay. What was I saying? Necesitamos. Where was I? Oh, witnesses. Oh, we need witnesses. We believe that Willard lives in the attic. Also, we believe he's a little floja. Floja is lazy. No, that's local. Oh, lazy. Floja. Okay. Yeah. Especially the mother. She was. Wait. Is. Yeah, was, right? Yeah, that should be N. It's a typo. She is in a wheelchair. She was in a wheelchair. Okay. It should be a star N, Lisa not a saw star her. Okay. Lisa saw her walking, but no one else in the class saw her walking. There are neither there are witnesses. We only have the word of Lisa. Yeah. So there are no more. Yeah, that's probably two sentences. So there are, neither are there any witnesses. Okay. We only have the word of Lisa. Okay. Personally, I believe her. Good job, Aubrey. Good job. Excellent. Okay. Un momento. Todos tienen todos tienen 2 minutos de describir la situación. I've got a little clock here. I want you to have this clock. I did this in this other class. I've got to find it here. Okay, Kelsey, why don't you just start out and just tell me a summary, or you can give it your opinion of what's going on with Alberto. And then I want everybody, okay. Then everybody will have this clock here. Okay, un momento. Okay, there we go.
Ok, Kelsey, tiene 2 minutos para hablar del cuento. Del cuento. Ok, hay muchísimos, sí. La primera cosa es que Alberto es un chico, él tiene muchas adicciones terribles, él necesita terapia inmediatamente, y yo tengo referencias si él quiere ayudar. Él tiene 5 adicciones terribles. Uno es, pues la primera es, él tiene una adicción a dejar chocolate en la calle para los gatos. Es terrible porque el chocolate no es bueno para los gatos, puede matarlos. Así que realmente es muy terrible que él está dejándolos en la calle para los gatos inocentes. 2 es que él tiene una adicción a ser como Albert Einstein. 3 es, creo que él tiene una adicción a hair gel, y una adicción a robar y una adicción a Starbucks. ¿Era Starbucks o bebiendo agua de la piscina pública? Es completamente disgusto, en mi opinión. Es terrible. Y su familia está muy dividida, de los beliefs. Creencias. Creencias políticas, muy terrible. Y él está viviendo en la sótano y Excellent. Can you guys see the clock here? My 2-minute clock? oh, yeah. See? Okay, everyone gets 2 minutes. So, excelente. Celebración para Kelsey, muy bien. Me gusta lo que dijiste. Okay, Lisa habla, 2 minutos. Sorry, I forgot to unmute. Estaba Hay un chico silenciada. se llama Alberto. Alberto vive con sus padres, viven en el sótano de la casa. Toda la familia es muy flojo. Alberto quiere hacer como Albert Einstein. Todo el tiempo está en el sótano leyendo y mirando películas, ¿es correcto o no? Mirando películas. Pero la mamá no le gusta. La mamá, toda la familia es muy floja. La mamá quiere que Alberto necesita buscar para un trabajo a ganar dinero por toda la familia. Alberto tiene un hermano, se llama Willard. Y Willard, yo creo que Willard no es una buena persona porque Willard es un ladrón. Willard le gustan robar personas de todo, pero a él le gusta más que robar ropa para dar a Alberto. Así que Alberto tiene ropa como Albert Einstein, pero yo creo que no es bueno. La mamá es muy viejo y es muy, how do you say mean? Yo sé mala. Mala, ella es mala. Ok, excelente, muy bien. Tyler, habla. Celebración para Lisa. ¡Yay! Muy bien. Tyler puede hablar. Ok, profe, yo no quiero hablar sobre Alberto porque Alberto no importa ahora. Yo creo que, profe, tú tienes problemas muy malos que necesitan
necesitamos hablar de tus problemas, porque ¿Tú crees que cada clase, tengo problemas mentales? sí, muchos. Y cada clase tú tienes otro problemas y es terrible. Primero, profe, estás en México y es increíble que estás en México. Yo estoy en Redding, California con smoky air, no sé cómo. Aire con humo, H-U-M-O, like fumo, humo is Humo. smoke. Ok, aire con humo. Y estás en la playa en México con mucho sol y agua. Y en mi opinión, necesitas comprender que tú tienes una oportunidad buenísimo y ahora estás hablando, estás ¿Diciendo? estás Quejándose, Complaining. what was that? Quejándose is Sí, complaining. estás quejándose que hay hombres en la Isla Mujeres y también que hay demasiado sol y demasiado playas. Es ridículo. Otro detalle que no les dije. No queremos oírlo, profe. Sí, ustedes van a querer oír esto. No. La temperatura del agua del océano realmente es súper buena, pero no es perfecta. Es casi perfecta. Pero si tiene 1 grado más, entonces temperatura perfecta. Pero es solamente casi perfecta. Tú necesitas me tener gusta. humilde. No me gusta porque el agua no es perfecta. Tú eres, ¿cómo se dice? Spoiled. Mimado. Sí. What was that? Mimado. Mimado. M-I-M-A-D-O. Mimado. Sí, tú estás mimado. Tú debes ir a Hawái. Sí, yo necesito Si ir no a le Hawái. gusta Porque México. el agua de Hawái es Sí. perfecta. Aquí no. Es un grado menos. Completamente ridículo, profe. La temperatura perfecta. Es solo mi opinión. Pero quiero quejarme. Sí, claro. Ok, Aubrey, ¿tú quieres hablar? Sí. Aubrey tiene 2 minutos para hablar. Ok, sí, 2 minutos. Así que yo pienso que no sé mucho de Alberto porque yo no estaba en la clase cuando los dijeron. Ustedes de, dijeron, when you said, Alberto. you Okay. guys, ustedes dijeron, de you Alberto. guys said. Ok, ustedes dijeron, es la resto de la clase, dicen que Alberto tiene muchas adicciones, pero yo estoy, no creo completamente, porque yo pienso que la resto de la clase no sabemos muchos de adicciones, así que yo sé mucho de adicciones porque yo tengo muchas adicciones y muchos de adicciones porque tú tienes, sí, tú y yo, pero tú tienes más adicciones de mí, así que tú tienes muchas adicciones, así que yo no pienso que la resto
de la clase es la mejor personas por dicen de las adicciones porque no tenemos, no tienen muchas adicciones, así que yo no creo completamente. Yo pienso que Alberto es muy normal y solamente es un chico muy simpática porque dejar chocolate en la calle por los gatos y los gatos, a los gatos les gustan a Alberto porque, sí. Did you, Aubrey, you said perfect Spanish. A los gatos les gusta. You said the That's really good Spanish. It's hard for Americans to get that. Kelsey's getting it. Can you say that now, Tyler? Billy le gusta. Did you say the yet? Or did you just say Billy? I'm working on trying to do it. I don't know how often I actually do. You got to do it. You got to think about it because it doesn't come to your English brain. Aubrey said it that time. Oh my gosh, I thought that's fabulous. Love it. Good job. Amico, ¿quiere hablar por 2 minutos? Sí, quiero hablar. Ok, un momento. Tengo que poner el reloj. Un momento. Quiero hablar un poquito, una conversación, mini conversación con Kelsey. Kelsey, ¿qué te parece mi reloj? ¿Qué me parece? ¿Qué te parece el reloj que Sí. tengo de 2 minutos? Creo que es bueno, creo que es demasiado pequeño. No podemos verlo muy bien porque es tan pequeño. Oh, no. No hay otra opción. Hay opciones, pero no hay opciones de hacerlo más grande. Sí. Tú necesitas uno que es full screen. Kelsey, tú necesitas lentes. Porque, Yo los tengo, pero no. para mí, el reloj es una... Un momento, no voy a hablar con Kelsey. Kelsey es muy negativa. Un momento. Yo soy muy negativa. Porque ahora. yo pensaba que mi reloj era algo muy interesante. Profe, Un momento. Aubrey, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de mi reloj nuevo? ¿Te Aubrey, gusta por o no te favor. gusta? Sí, yo pienso que es buena, yo puedo ver, pero es un poquito, sí, pero yo pienso que es suficiente. Es suficiente, pero Pequeña, ya. todavía es tan Un poco pequeño. Aubrey, ¿tú puedes ver el reloj con lentes o sin lentes? ¿Con gafas o sin gafas? Los dos. Qué bueno. Ok. Amico, ¿estás lista para hablar? La clase dice que Alberto tiene un hermano y él se llama Willard y él es un ladrón y él robó el ropa para Alberto y la clase también dice que Willard vive en el ático. ¿Ático o sótano? No sabemos. Sí. Y también no tiene I forget what witnesses is. Testigos. It's like when you're testifying. Testigos. No tiene testigos. Y mi opinión, él es una ladrón porque él es muy sospechoso y
un gato y probablemente no es Floyd porque solamente un gato, pero un gato en la familia. Y toda la familia es floja, especialmente la mamá. ¿El gato? No, toda la familia. Pero el Porque gato es parte de la familia. sí, él es muy floja. Todo es floja. Excelente. ¿Tú crees que el gato es un gato muy flojo? No trabaja. Muy Sí. bien, amigos. Celebración. Excelente. Jeremy. Vamos a escuchar a Jeremy. Ahora puede Sí. hablar mucho. Jeremy, un momento. Quiero saber tu opinión de mi reloj. Y puedes ver el reloj con lentes o sin lentes. Oh boy. Yo prefiero los lentes. Los lentes. Mira. Español perfecto. Gracias. Ah, ¿Qué piensas de ¿cómo se Alberto? dice? Alberto, eres una persona. Now, eres is you are. So when you talk Era. about him, it's es. Es is and era is was. You can say either one, is or was. But eres says you are. Alberto es una persona interesante. Su familia es Yes, su familia era muy is raro, was. Yeah. Muy rara. muy rara, exceptamente a la gato que se llama Floyd y eres el gato mejor del mundo. ¿Y ¿Por qué crees que es el gato mejor del mundo? por qué es el gato Floyd? Es obvio, Floyd necesita ser el presidente de los gatos en el mundo. Obvio. Hay una Yo pienso- elección en octubre para los gatos y Floyd puede ganar la elección. No, es en noviembre, Oh, profe. noviembre. Claro. Una elección muy importante. Yo Ok, pienso- Parker no ha hablado. Quiero saber la opinión de Parker de mi reloj primero. Sí. Yo pienso que es un reloj perfecto, pero hay personas en la clase que no piensan. Oye, un momento, Parker, ¿tú tienes una opinión de la Isla Mujeres? Que es mentira, isla ¿no? Solo para mujeres, no es para hombres. Obvio. Profe, es obvio. Es lo que yo pienso. Así que yo estaba muy, muy triste cuando fui y vi muchos hombres. Sí, es solo para las mujeres, no es para los hombres. Es una Obvio. isla específicamente para las mujeres. Isla Mujeres es el nombre. No, Sí, es Isla Gatos o Isla de Canguros. Isla Mujeres. solo mujeres, para las Solo mujeres. mujeres. Correcto. Las mujeres. Solo Profe, en para mi las opinión, mujeres. sí, muchos. En mi opinión, el gato en el foto no es un gato, es un mosquito en disfraz. Y es Darwin, porque es Darwin el mosquito. Porque Un momento. Voy a parar el tiempo. Vamos a comenzar de nuevo el tiempo. Pero yo quiero saber la opinión de Kelsey de lo Sí. que tú dijiste, porque es una teoría. Can you hear the word teoría? Theory. Theory, yeah. Es una teoría interesante, así que quiero saber lo que piensa Kelsey de tu teoría.
es posible que Floyd no sea un gato, que realmente es un mosquito en disfraz y que es el mosquito Darwin. ¿Qué piensas, Kelsey? Yo pienso, ok, pues primero sabemos que todo es posible en la clase de español. Sabemos, es la regla número 1 de Sí. la clase. Sí. Así que es obvio que es posible, pero no sé si es probable o no. No estoy segura. Necesito más tiempo para pensarlo y para necesitas decidir si más es una información. posibilidad. Sí, yo creo que Parker debe hablar más de la situación. Un momento, porque pero es muy interesante. Kelsey, ¿Floyd parece gato o parece mosquito? A mí me parece un gato, pero Darwin es un mosquito muy talento. Sí. ¿Is that right? Con mucho talento. Con With a lot of mucho talent. talento. Así Sí. que él podía hacer una disfraza muy buena. Sí, Así él que no sé. necesita un experto en disfraces que Sí. hace disfraces solamente para mosquitos. Ujú. Ok, Parker, tú tienes tiempo ahora para explicar lo que tú piensas que está pasando aquí. Por favor. En mi opinión, no es un gato porque no busco como un gato normal. En mi opinión es Darwin y ¿No parece no un gato? parece, sí. Sí. No parece ser un gato porque no es un gato, es un mosquito en mi opinión. Es Darwin en disfraz. Porque Darwin era viviendo con Donald Trump en el White House, pero Darwin quiere votar. Is that how you say vote? Wants to kill. Quiere matar. Votar. Oh, votar. Yeah, that's right. Quiere votar. Quiere votar Darwin para quiere votar por Trump o Biden, en tu opinión. Biden, porque Biden quiere ayudar a todos los mosquitos en Brasil y en Kansas. Oh, no. Y Darwin piensa que es una buena idea, así que Darwin Un quiere momento. votar para Biden. Parker, Darwin le dijo a Trump que va a votar por Biden. Sí, Oh, no. Es era una mala idea. mala idea. Trump Así puede que, matar a Darwin sí, quiero porque matar a quiere Darwin. un voto menos para Biden. Sí, y Es ahora muy peligroso. muy peligroso para Darwin. Así que Darwin ahora está un gato porque no quiere vivir con presidente Trump porque Trump quiere matar a Darwin. Okay. Sí, Parker, tú necesitas más tiempo porque tú tenías 1 minuto y después 2 minutos y te voy a dar un poquito más tiempo porque tenemos, no sé si tú conoces a Lisa. Lisa es una estudiante nueva en nuestra clase y ella no sabe nada de Darwin. Así que ella quiere saber la historia de Darwin. Así sí. que tú tienes. ¿Y quién más? Yo quiero saber si, Parker, si tú has hablado con Darwin. Sí. Yo ¿Tú te crees creo. que, un momento, Parker, ¿tú crees que Darwin está vivo ahora? Porque si le dijo a Trump que vota por Biden, Trump lo va a matar. Él Sí. ya dijo que él ha hablado con él. Yo con Darwin. pienso que Darwin es vivo. Oh, ok. Ok, Sí. explica la historia de Darwin a Lisa, porque ella es un miembro nuevo de nuestra clase. Sí. Darwin
Darwin es el mosquito más famoso de todos los mosquitos en el mundo. Era el presidente de los mosquitos en Kansas y ahora y el presidente de los mosquitos en los Estados Unidos y Canadá, pero ahora es presidente de todos los mosquitos en el mundo. Y es Tiene problemas con el internet. Oh, ahora y, volvió. sí. Y Darwin es un mosquito con mucho talento y Vives, lives, vivía is live. vivía con Donald Trump porque en el baño de la Casa Blanca y con Donald Trump. Pero ahora hay un conflicto en el Casa Blanca porque Donald Trump quiere matar a Darwin porque Darwin quiere votar para Biden porque Biden quiere ayudar a todos los mosquitos en el mundo. Y Darwin es bueno, pero Donald Trump no es bueno. Sé que Donald Trump quiere matar todos los mosquitos que quiere votar para Biden. Y Parker, en tu opinión, ¿tú crees que la mayoría de los mosquitos van a votar por Biden o por Trump? en mi opinión, Trump, porque Trump quiere ayudar a los mosquitos en solo Estados Unidos, pero Biden quiere ayudar a todos los mosquitos en el mundo y en mi opinión no es bueno, es un problema porque los mosquitos en los países diferentes son mosquitos grandes y peligrosos para humanos. Así que no es un idea bueno, profe. Sí. ¿Qué piensas tú, Kelsey? ¿Tú crees que los mosquitos van a votar por Biden o van a votar por Trump? ¿Tienes una opinión? Yo creo que los mosquitos normales van a votar o votarán. Votarán. Good, will vote. Sí. Yo creo que los mosquitos normales y como los civilians votarán de Trump. Pero creo que los mosquitos leaders, Liberales, Sí. liberals. no, ¿cómo se dice? Like leaders, the leaders of the Los presidentes, líderes. los mosquitos que son Líderes. ¿qué? It's the same word. Líderes. L-I-D-E-R. Los líderes. Yeah. Okay. Sí, los líderes y los mosquitos que son presidentes de otros países votarán para Biden porque quieren ayuda para todos los mosquitos. Los mosquitos en otros países pueden votar por Trump si no son ciudadanos. Can you hear that word? Ciudad. Ciudad. Word ciudad. Doesn't know what that means. City. Ciudadanos. Citizens. Yes, citizens. Good job. Yes. Si no son ciudadanos de los Estados Unidos, ¿pueden votar en nuestra elección, tú crees? Yo creo que los líderes y los presidentes pueden votar. Pero creo que en secreto, ¿no? en secreto, sí. Porque no pero, son ciudadanos de sí, los Estados Unidos, así que tienen que votar en secreto. sí. Pero los mosquitos normales del mundo no pueden hacerlo en secreto. Sí, porque no son ciudadanos. Sí. Correcto, es interesante, ¿no? Lisa, ¿qué piensas tú? ¿Tú tienes una opinión del mosquito? Describe la situación de todo lo que aprendiste del mosquito Darwin. Yo aprendí que Darwin es de Kansas como yo. Oh, ¿de qué parte de Kansas eres tú?
Soy de Wichita. Oh, Wichita. Y en tu Soy de Wichita. imaginación, Wichita, Ah, ¿de qué parte de Kansas es Darwin? Kansas City. Kansas City, pero correcto. Kansas City no está mucho en Kansas. La mayoría Mayoría de Kansas City está en Missouri. Sí, pero It's Darwin, I don't know. Darwin está en la frontera, es correcto. Pero Darwin vivía en la parte que estaba en Kansas City. No era de Missouri, era Okay. de Kansas. Lisa, I- tú debes visitar el Museo de Darwin, que está en Kansas City. Okay. Sí. Muy increíble. La próxima mes yo necesito ir a Kansas con museo de mosquitos, ser como esto. Sí, el museo es el museo más importante de Kansas City, ¿correcto, Kelsey? Más importante del mundo, profe. Del mundo, Darwin es sí. increíble. Sí, los Smithsonian son aburridos en comparación al Museo de Darwin. Sí. Es interesante. Yo tengo Sí. ¿tienes más que decir, Lisa? ¿Quiere hablar más de Nah. Darwin? No, yo quiero conocer Darwin porque él es de Kansas. Yo quiero conocer. Darwin es excelente. Conocerlo. Conocerlo, right. Yeah, meet him. I want to meet him. Sí, Darwin es excelente. Pero tengo más información. Yo no sé si ustedes recuerdan de la ciudad en Oregon que se llama Boring, Oregon. ¿Recuerdan ustedes? Recordemos, profe. Tengo información muy importante de la ciudad de Boring. Tienen un canal de televisión en Boring, ¿correcto? Solamente un canal porque es un pueblo muy aburrido, pero es muy interesante. El canal tiene 3 programas, solamente 3 programas, para todo el día, 3 programas. ¿Quieren saber los programas? Probablemente Yo no, conozco pero la canal. No, tú vas a decirlo. van a querer saber, es muy interesante. Programa número 1 es para todas las personas de Boring. Hay una competencia para la persona más aburrida del mundo. Y hay un grupo de personas que participan en la competencia. Y todos se sientan, ¿verdad? Y no se muevan, no se mueven. Si se mueven un poquito, pierde. Pero si no se mueve, entonces la persona que no se mueve nada puede ganar la competición. Es programa número 1. Programa número 2 es un programa del tiempo. ¿Qué es tiempo? 2 definiciones de tiempo. Do you know both? Time and Weather. Weather, yes, weather. So this is weather. So el programa se llama Tiempo Aburrido. Y es un programa donde las personas en Boring miran la lluvia. La lluvia es un programa de 24 horas de lluvia. ¿qué pasa si hay sol? No. Es solamente lluvia. Oh, un así que programa. no es el tiempo real. No. Es un programa de Ok. televisión. Y Ok. entonces
tienen partes diferentes del mundo, pero es la lluvia, nada más. Qué No bueno. hay actores, no hay animales, no hay nada, solo lluvia, lluvia y lluvia. Pues la lluvia es interesante. No, dice tiempo aburrido. Para 5 minutos es No, interesante. pero es 24 horas del día. Sí, pero tú no tienes que mirarlo para 24 horas. En boring tienes que mirarlo porque no hay nada más que hacer. No hay otras cosas que hacer. Porque no hay golf, no hay tenis, no hay videojuegos, solo televisión y un canal, 3 programas. Programa número 3 es mirar, crecer is grow. Mirar, crecer el pasto. Pasto is like pasture, but it means grass. Watching the grass grow. Y es otro programa de 24 horas y es un programa muy interesante porque miran el pasto todo el tiempo, día y noche, miran el pasto. Y el problema es que el pasto crece, grows, muy despacio. Así que para la mayoría de las personas en el mundo, las 3 programas son programas aburridas, pero en boring no, porque es la única actividad interesante en boring, de mirar la televisión. Ok, todos tienen 1 minuto de hablar de boring. Un momento. Tengo que set the time. Un momento. Menos tiempo. 1 minuto, 1 segundo. ¿Kelsey quiere ir primero? Sí, yo puedo ir primero. Ok, habla. Profe, Boring Oregon no es muy divertido hablar de, porque como el nombre es muy aburrido. Un poco aburrido, sí. Sí, yo creo que la clase debe ir a Boring. Como fuimos a Dogtown, debemos ir a Boring. Debemos llevar cosas interesantes, como libros interesantes, películas interesantes y juegos divertidos y comida diferente y podemos comprar Disney Plus para las personas de Boring y entonces las personas pueden tener las cosas interesantes en las vidas, porque una vida aburrida es completamente terrible, en mi opinión. Ok, pero hay una explicación. Sí. Sí. Las personas en Boring tenían la opción de tener Disney Plus. Dijeron, no, estamos muy bien con un canal. No querían otro canal de televisión. Solo tenían los programas que tenían. Eran programas perfectos para Boring. Yo creo que no. Yo creo que si cambiamos el nombre del pueblo a divertido, a Boring, a Oregon, Fun Oregon, será diferente. Es una buena idea, Kelsey. Sí, yo lo sé. Muy buena idea. Vamos a escuchar a las otras personas de lo que piensan ellos. Okay. Lisa, ¿qué dices tú de la situación en Boring, Oregon? Yo pienso que la situación en Boring no es bueno. Yo creo que es muy aburrido. Yo no quiero
yo no quiero ir a boring porque yo pienso que es muy aburrido. No me gusta mucho, no me gusta mucho, no me gusta mirar la televisión mucho, pero un canal con 3 programas no es bueno. Los programas yo creo que los programas son muy aburridos. ¿Quién quiere mirar pasto creciendo? Es loco. Yo pienso que es loco para Es loco. mirar pasto. Oh, sorry. Un momento, Tyler, ¿qué crees tú? ¿Tú crees que es interesante mirar el pasto, no? Ridículo, profe. Nadie quiere. eh, Un yo no. momento. Sí. No puedes decir nadie porque las personas que viven en boring lo están haciendo. Verdad, es verdad. Pero yo no creo Y que. cambiamos el nombre. Sí, estoy de acuerdo con Kelsey. Pienso que necesitamos cambiar el nombre de la ciudad y después de eso, las personas pueden cambiar. Porque personas pueden cambiar. Hay una canción Pueden que cambiar. dice. Sí. La canción Y dice, sí, una ciudad puede cambiar su sí. nombre. y todo en su ciudad, porque ahora todo es aburrido. Y las cosas aburridos son aburridos. Un momento, yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que si tú vas a boring y tú anuncias tu plan, tú dices, miembros de esa ciudad de Boring, Oregon, tengo una idea muy interesante. Ustedes necesitan otro nombre. Necesitan el nombre Fan Oregon. Entonces, ¿tú crees que votarían por Fan o votarían por Boring? ¿Qué crees tú, Tyler? Profe, ahora la ciudad es completamente aburrido, entonces todas las personas votaron, Votarían. votarían, sí, votarían para el nombre boring. Pero si nosotros en la clase We change. cambiamos el nombre sin Avisarles. ¿qué? Sin avisar, sin advising them. Sin Sí. avisarles. Sí, sin avisarles. El ciudad puede cambiar y las personas será muy, ¿cómo se dice? Grateful. Tendrán gratitud. Sí, tendrán gratitud. Sí. But, Bueno, Tyler, es una buena idea, yo creo. Es muy buena idea. Ok, vamos a hablar o vamos a escuchar. Mi reloj desapareció, clase. Un momento. ¿Dónde está? Oh, Está allí, profe. ok. Aquí está. Ok. Emiko, habla. La ciudad boring, yo creo también, que él necesita un nombre diferente, muy diferente, porque no es una buena nombre. Boring no es una buena nombre para una ciudad. Y porque es muy aburrido. Y el nombre boring es muy aburrido. Y la ciudad is going to be. Going to be.
Es va a ser. Va a ser aburrido. Es aburrido. Y no es muy bueno. Ok, muy bien. Celebración para Mico. Abri, ¿qué piensas tú? Profe, yo pienso que la idea de Tyler que yo necesitamos cambiar el nombre de la ciudad y después la ciudad será más buena. Yo no pienso que es una idea realmente. Yo pienso que no puede. Okay, how do I say it wouldn't work? No. No funcionaría. You're saying it wouldn't function. Okay, funcionaría. No funcionaría. Funcionaría. Okay, yo pienso que en Born Oregon, todas sus vidas, es obvio que todas sus vidas vive en Born Oregon porque nadie quieren va a Born Oregon, así que quien vive en Born Oregon vive toda su vida, sus vidas. Y así que es obvio que todas sus vidas solamente mirar el televisión y es muy aburrido porque solamente miran el pastor. Si miran 3 programas. Sí. Excelente, muy bien, Abri. Celebración, muy Sí, bien. 3 programas. Parker, ¿estás? ¿Parker está o no está? Parker Estoy está. aquí. Qué bueno, Sí. habla Parker. Tienes 1 minuto para hablar. Qué boring. No sé, en mi opinión, Boring Oregon es muy aburrido. Y las personas también son muy aburridos porque solo busco la televisión todavía y todos los días y todos los años y cuento. Es un problema terrible y es más terrible que solo 3 canales, se dice channels. Canales, ya. 3 Canales, channels. sí. 3 canales. Sí, y los canales escuchan muy aburrido también. Y las personas es una actividad muy buena y las personas son muy felices con la actividad y es bueno para las personas en aburrido Oregon, pero las personas normales no es una buena actividad. Okay. Sí. Okay. Yeah, celebración, muy bien. Okay, just any feedback today? Any feedback about, I was wondering if you can think of anything you learned in Spanish. Kelsey, is there anything you learned today? Arta? Arta, how do you spell it? A-R-T-A? It's H-A-R-T-A. I didn't spell it for you. Oh. I'll put that in the story today so Yeah, you can see it. please do, because I It's really got like a that word. silent H, fed up. So Okay. boys are harto and girls Yeah. are harta. Yeah, good. Mi 9 palabra favorita. Palabra nueva, palabra favorita. Correcto. And Sí. Miko, is there anything you learned that you can remember today? You're silenciada. There we go. Me gustó harta también. All right, good word. Anything else? Lisa, anything that you learned that you can remember? Arta también. Yo no conozco esta palabra y funcionada. Funcionar. Funcionar is to function or work. So like you could say, la televisor no funciona. O la máquina, el carro no funciona. Did you learn that in Mexico, Funcionada. Kelsey? Funciona?
Seems like we use funciona in Mexico. Yeah, I think I've used it some, but not a ton. Did it stick in your brain or not? I don't know. I mean, I understood when you used it, but I don't know if I would have necessarily thought to use it. So. How about you, Tyler? Have you heard the word funciona? Yeah, I know. I've definitely heard it a lot. I've used it. I don't Would you have remember used when it? we Could you first- use it, do you think? I know I could use it. I don't know if I would naturally use that. That's the word. It doesn't, they say it doesn't function, meaning it doesn't work. I also learned Parker used disfraz, which I know I've read, but I've never used it. No, so I that was love actually that he used that. That was That was surprising. great, Parker. What was that word again? Disfraz, Disfraz. which is the word disguise. Disguise. Yeah. It's I also forgot that used as a costume, though. Yeah. And Parker used it perfectly. Yeah. No, that surprised me that he used that. That was a, and then in its context made me laugh. Yeah. That was really good. Good job. Gracias. Ingenuity. Okay. Okay. Any other comments on the class day or anything? Okay. We're doing a little quick debriefing every time just to get feedback on what helps, what doesn't help. We're trying to learn how to teach better. So good job. How's your classes coming? Did you have your first class yet last week? No, the first one's tomorrow, actually. Oh, good. Okay. We had an introductory class last week, but our first Spanish class is tomorrow. So Okay, I'm excited. crossing Okay. fingers. I am too. I think it's gonna be great. It's gonna be good. It'll probably be a little rough, but I think Yes. we had several Nerve-wracking. pre-classes, so Yeah. we're Mi esposa puede participar. It's the Mhm. perfect class for her. yeah, she's fun in there. Here I've had all these classes and she doesn't ever participate. She won't participate with me, and now you guys teach and she'll take your class. Well, She must like you a lot better than me. we're just more approachable, Grandpa. You're just so great that some people have a hard time keeping up with it. That must be it. That's definitely it. It's, ¿cómo se dice grandkids? Nietos? Nietos, Yeah. yeah. Nietos. Which, did you guys know that's without an N, a second N? Because I did not, and I've been saying nietos this entire time. But I just found out the other day. Oh, it's Nietos. Yeah. Yeah, I know now. Por I fin think I learned aprendiste. Mexico because I was saying it wrong, and Grandpa's like, "No." Well, he didn't tell me. The one thing Tyler learned in Mexico was otro. So that's not the only thing. And quiero ir. Quiero ir. Quiero va. Quiero va. That was my favorite. Tu quieres ir o tu quieres va? You know. Oh, and it sounded so wrong too. Like I knew Yeah. I was saying it wrong, but I couldn't stop saying it too. It was so annoying. Stuff just gets stuck in your brain, and it's so hard to do it. Like pop songs. Do you do a school down there, or you just took the kids down there? We just went to have fun. Uh-huh. We had Well. class. It was We had fun. class every morning, though. For 4 hours. 4 hours. I was a slave driver. I made him go to my Spanish class. So Oh, they no, it's suffered really through fun. it. But the afternoons, the mornings weren't very good, but the afternoons were great. The afternoons, we got to go bargain for stuff. It's Go bargain at fantastic. the Malecon every day. Yeah. Uh-huh. Drag them down. Those poor vendors. They probably thought they could get more for their stuff, and here we are skimping off of them. ¿A dónde vas? Actually, We went to Puerto Vallarta, Okay. but it was a pretty good month. oh, it was amazing. ¿Qué mes? You guys in Mexico? We went last January, Qué bueno. and so it was good. They'd get up and walk with me at what time? Before dark.
Oh, like Oh my 5 gosh. something? Yeah. So We we had a could get our running extra crowd. hour of Spanish in so we can start Yeah. talking English early. They had to talk 10 hours of Spanish a day or pay me $1. Wow. I So feel like they, it It was was a more than lot. I can't I'm imagine sure how it much was you more. learn though. If it was only $1, I might have. Yeah, if it was just is that what it I was? I skipped don't off a remember. I couple thought it I hours. think it was more than I a think it was like dollar, but 10, wasn't it? Oh, Yeah. I don't remember. well, it was like 10 Yeah. pesos. I don't know. I don't know what it It was. was more than $1. If it were $1, we would have taken the weekends off. No, I don't know what it was, but that wasn't really the. I mean, we went there to learn Spanish, so Yeah. And we had a ton of fun, which was fantastic. yeah. And you spoke Spanish. Look at the Spanish you spoke. You know, that whole month of just speaking Spanish, that was pretty amazing. Yep. And when you look back on it, and the fact that you could speak Spanish, astonishes you. I Yeah. always love it that Tyler spoke in church for 7 minutes, and then the guy got up and said, "Boy, when I was his age, I was living in the United States, and I couldn't speak English anywhere near as well as Tyler could speak Spanish." And Tyler had only had not even our Spanish 1. He was a Spanish 1 Really? student, and He's that's- incredible. and he could speak. How much like, Spanish had They had 100 hours when they went down there, before they went? Wow. before they went. Okay. And they all took this So, but- OPI, this oral proficiency interview, and they tested at intermediate mid, and that should take 7 years of school to do that, and they did it in a little over a semester of Spanish 1. So when you did it before the 100 hours, it was in one semester? Well, Like you're doing, was is a it the same what you're semester doing now? time. Yeah, it's the same thing we're doing now, Ah, but they did it in a okay. The semester three time. times a week. Yeah, it was 2 times a week, Okay. just like now. Yeah, 3 times a week wasn't. We until only COVID. did 3 times a week last year because of the virus. But other than that, it's only been Okay. 2. And then we missed a lot of weeks too for me traveling and stuff. Mhm. So it took 2 years to finish our book. We just finished our book last year, our first year book. Oh, the Mira, you can talk, or look, I can I talk. can talk, Okay, yeah. Yep. So then this other class went through it, and the top ones in there did that intermediate mid in 60 hours, in about half the time of this class. But that doesn't mean they might have been able to do it, that we just didn't test them until they were 100. We tested the other class earlier, but we're getting results that nobody's getting. I mean, I don't think anyone in the world has gotten language learning this fast, this fluency this fast. Parker's amazing. I'm telling you, Grandpa, we should have just taken that learn Spanish in 3 weeks from Oh, Babel, yeah. I think it was. What's that, Duolingo? You're fluent in Yeah. 3 weeks? It wasn't like Duolingo. It was. I think it Babel? Babbel? Yeah, Babbel. I ads for that. It's like, use the Spanish app that all the millennials are using. It's like, Yeah, so they advertise that, and then they do it, and they find out they're lying. yeah. Well, it's kind of expected when it says that. I mean, You know, 3 weeks. in this group right Can you here, imagine how much? Oh, or this release, we didn't test Parker, but Parker just tested on this other test, and he tested. which is way better. Yeah, Parker tested in an intermediate 4, which should take 8 years of Spanish in school, and he did it in not even our Spanish 1 program. well, what's amazing to me is that he did that, and I scored the same thing, and I spent a month in Mexico. Yeah. Yeah. So, and he So didn't. Kelsey and Tyler spent a month in Mexico. They scored a 24. Parker, We got- he doesn't even come to class every day, and he scored I4. So it tells you that what Parker What are you did, doing, Parker? Right? that was an exceptional thing, what he did on that test. Yeah. I mean, Parker, did you have any was- experience before? Yeah, I've done the class for like 2 years.
This Okay. class. This class. Yeah, She this asked you if class. you had This any class. experience before this class. He, No. I like think little, my mom taught. No exposure. My mom taught like colors and a stuff. tiny bit of Spanish to our homeschool group, so he got like maybe a couple words there, And but like- that was basically it. In 4th grade, I did like a year. It was just like colors and numbers in the alphabet or something. So like not. When they started, they knew. There we go. nothing. That's what we're missing. We didn't get that year of fourth Colors grade and I numbers. actually Spanish. did. I Colors took and a Spanish numbers. class at a charter school, and it was like, Did? you know, I you got learn some- the I Spanish got some- fonts that you don't understand, and you Yeah. do the colors, and I think ours was all about the desert, so I learned some animal names and plant Nice. names and I stuff. got some from my dad, but he never taught me colors or numbers or the alphabet. I still don't know the entire You don't know the Spanish numbers yet. Remember that one time you were doing 40 instead of 14 or something. Oh my gosh. Alan, when we were in Mexico, Alan, some lady asked him how old he was, and he said he was 30 Yes. instead of 13. So we're really good at talking, but we don't know our numbers yet. We don't know It's numbers. We don't know alphabet. We don't know that there's Don't know not the a second alphabet. N in nieto. 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 We I just, know They know how to a talk, but lot they of don't know how colors. to do all We those talk a things good that game, other but classes really- can do, like the alphabet and count. see, we talk a good game, but we're really I can count still to beginners. 40. I can I count to get to 50, 40, 50, but I don't know what 50 is. 60, and 70. If I could skip 60 and 70, I could count to 100. Wait, isn't it 60 Every y first grade. That's why I say 10. 70, Tyler got it. Celebración para Tyler. Yeah. 80 and 90? Then you get into It's so ciento. intriguing to me that Ciento Parker could test the same as you two, though. When you I know, guys I went to was- Mexico and Parker Well- didn't. I was not expecting to test at an intermediate 4. I thought I was gonna get like an intermediate 2 or something. Yeah, well, some of them did. Like Taylor got intermediate 2, and I can't remember. See, we Cooper still don't have and Aubrey's. Jeremy both got it. What's that? And Oh, honestly, Jeremy got intermediate. Cooper and Cooper. Jeremy. But Cooper intermediate 2. That was celebración. Yeah. I mean, Can for anybody him, sign up and take the test? they've all taken it now. Everybody but Aubrey, Sophia, and Felicity have taken it. Like, can anybody sign up and take the test? Yeah, Like, can I can- sign my kids up and take a test? Because I'm curious of where they're at. You got to sign up through me. I Oh, have okay. now a school and an account. Not anyone can sign up, but now that I'm approved, I can sign anybody up. And the test only costs $10. Mm. The test that Kelsey and Tyler took, Okay, this can- OPI, was $104. But this one's Wow. only 10. Yeah, that was. I'm glad I wasn't required to pay for that. yeah, no good. Yeah, I Y know. ahora es 10. Will your beginner class sign up? Will your beginner class all be tested? Everybody in that beginner class that's going to be in the study is going to take the test that Tyler, Kelsey, and Parker took. Dun, Okay. dun, dun. So that we're going to do that soon. We've been Okay. waiting for this study to get approved, but we just found out this morning it's still not sure. So we're just going to go ahead with the testing. And like Okay. people that paid money on that, they got to either pay the money and be in the study, or we're going to charge them $50 for the class. We just decided that this morning. In the one that paid. Do they know? I don't know yet. I'm going to tell them. So if they want to take the class, they got to pay, or they got to pay for their Be testing a guinea pig. and then stay to the end of the year. We're getting more people joining the class, though. There have been people this weekend that want to join it, so the class will get bigger, not smaller. You're accepting more students? We'd like to get Insane. 100. I wish we could get 100. Wow. Well, have fun with Well, that. have fun with that. We only have 50 now, but we want more. Oh, We're only getting, we've got 50. more. You this want to week. double your class? What the heck? I'd My like dad to. said people were dropping out too. Some Or he did. expected that.
I think we lost We maybe expect- 10 so far. I heard he said that he's people were not. complaining because they were not getting called on and stuff. Yeah. You know, when I taught last week, I called on everybody that had their camera on. So if their camera was off, then you're telling me don't call on me. But I think I called on everybody that had their camera on. So, All right. Yo tengo que ir. okay, vamos clase, great class. Good job, Adiós. guys. Gracias, profe. Gracias. Adios. Adiós. Adios. Well, I'll tell you some more bad things about Mexico on Thursday. Okay. Adios. Adios.